Muy buenas tardes, amigos de San Cristóbal de las Casas. Estamos en el programa de Alianza Cívica Chiapas, en este espacio ciudadano para dialogar y proponer. El día de hoy nuestro tema es la participación ciudadana y la participación política en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Una disculpa de antemano por el retraso. Tuvimos algunos problemas de logística en este momento, pero ya estamos al aire. Les quiero presentar el día de hoy a nuestros invitados, que son hay invitados que están en el periodismo, sobre todo también en las mesas de participación ciudadana, y sobre todo ya saben que Alianza Cívica lo que busca es crear espacios para la participación de todos los ciudadanos aquí. Les quiero presentar a nuestros invitados, a ellos les voy a ceder el micrófono en este momento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Pepe Crocker, agradezco mucho la invitación de Jairo y los felicito mucho por este esfuerzo que están haciendo, porque considero que lo que más requiere nuestra sociedad es precisamente que le llegue información oportuna y sobre todo que sea veraz. Del otro lado de este pequeño estudio tenemos a nuestros compañeros también, a la coordinadora general de Alianza Cívica Chiapas, que se las presento en este momento. Sí, todos, aquí tenemos el agrado de estar con ustedes, Teresa Margarita Cepeda Torres, y gracias a las y los invitados, y gracias también aquí a la cabina, que nos proporciona este espacio para brindarles información, para brindar un espacio de comunicación a toda la población de San Cristóbal. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Perola Burguete, pertenezco a la Asamblea, pertenezco al Consejo Ciudadano, y también muchísimas gracias a la cabina, a la invitación que nos hacen los compañeros de Alianza Cívica para poder dar una opinión respecto a la participación ciudadana. Muchas gracias, bienvenidos. Bueno, pues estamos aquí en este espacio en estos momentos. Lo que estamos tratando de hacer claramente en Alianza es crear estos espacios de participación, porque realmente no existen esos motivos que se dan para que podamos atender a las causas y posibles soluciones dentro de nuestra ciudad. El tema de hoy es participación ciudadana y participación política. ¿Qué tienen de diferencia o si están relacionadas? La participación ciudadana, ¿en qué consiste y qué consiste la participación política? A mi parecer, creo que resulta indispensable que exista una participación de cada individuo en San Cristóbal para crear esa conciencia de participación política. Es importante que los ciudadanos empiecen a tomar decisiones y sobre todo a organizarse dentro de nuestra ciudad para mejoramiento de la ciudad o para beneficio de sus colonias o sus barrios. Es importante que esto empiece desde organismos ciudadanos. A mi parecer, siento que la participación ciudadana debe existir. Ya existe en cierto margen, pero no es afluyente o a muy grande escala. Porque esas son las cuestiones que estamos tratando de ver, nuestras diferentes visiones y posiciones dentro de como ciudadanos también. ¿Y usted qué opina, don Pepe? Bueno, pues parte del hecho aristotélico de que el hombre es un animal político. Pero hay una gran barrera entre lo que es la cosa privada de la cosa pública. Esta gran barrera es la puerta de la casa de todos los habitantes de la ciudad. Dando un pie fuera de la casa, empieza la cuestión pública. Esta barrera no quiere decir de que pinte dos mundos diferentes, sino que hay una interrelación. Al momento que cambia alguna situación en la cosa pública, se va a ver afectado en la cosa privada, en nuestras casas. Estamos hablando de servicios que nos prestan, estamos hablando digamos, si el agua potable está mal, que corresponde a la cosa pública, pues en la casa vamos a tener ese problema. Por eso es muy importante que la participación de la ciudadanía salga de la casa, se exprese, y toda actividad humana es política. El ciudadano que se expresa fuera de esa barrera que es la puerta de su casa ya está haciendo política. Y la política, desgraciadamente, han desgastado el término los políticos, porque la política es inherente al ser humano. Desde el momento que emitimos una opinión, desde el momento que hacemos una crítica, desde el momento que salimos de nuestra casa estamos haciendo política. Pues ahí está la opinión de Pepe Crocker. Creo que es importante lo que dice, el ser humano es un ser sociable por naturaleza, y por lo tanto yo creo que también desde que hacemos
la educación a los hijos es una forma de política. Entonces vamos en este espacio a ver las distintas posiciones, a ver qué conclusiones llegamos y sobre todo qué proponemos para crear participación ciudadana y participación política. Adelante, Tere. Bueno, para mí es totalmente la participación privada y política exterior, es complementaria, es integral. Porque como bien lo decía Pepe Crocker, pues siguiendo un poco el ejemplo del agua potable, pues yo necesito un servicio público al interior de mi casa. Pero yo al hacer uso del agua, también estoy regresando al ámbito público, cómo regreso el agua a como agua usada, agua residual. Y eso implica que tenga que haber también una política pública que haga un saneamiento de las aguas. Entonces, yo no lo podría, así como podía diferenciar, yo lo veo una integralidad, todo holístico, una cuestión más sistémica. Más bien quisiera referirme a la cuestión de la participación política, pues estoy totalmente de acuerdo que comienza ahora sí que desde que el bebé o desde que el niño de 3 años va al kinder y que comienza a interactuar con sus compañeros, con sus compañeras del kinder y comienza a socializar y comienza también, de hecho se está formando ya como un ciudadano, una ciudadana futuro. La cuestión de la participación ciudadana se ha catalogado más bien por la cuestión de que a los 18 años ya nos consideran ciudadanos dentro del ámbito normativo, desde el ámbito legal. Pero para mí la participación política, pues comienza así que desde la niñez. Y yo creo que así tenemos que apostarle justamente a eso, a que teníamos que educar en las escuelas primarias, en preescolar, en las secundarias, justamente a esa visión política. Y que también hay que decirlo, nosotros somos parte del gobierno. No podemos tampoco sustraernos, decir, bueno, es que son las autoridades. Pero al final de cuentas, también nosotros somos los que tenemos así que el poder de poder decidir, pero también, claro, con argumentos, cómo queremos que sea esa sociedad en la cual queremos estar conviviendo. Entonces yo lo veo más integral el asunto. Entonces, para ti la participación comienza claramente desde niños. ¿En qué punto nosotros, las autoridades, vaya, como decimos, el gobierno, que es un sistema en el cual estamos inmersos, lo que tú estás proponiendo es que exista una capacitación desde niños para poder crear una participación ciudadana política que forme a niños críticos y como ciudadanos ante el Estado ya más críticos del mismo índole en lo que están inmersos? Bueno, de principio eso sí tendría que haber una política pública. Obviamente, uno de los ámbitos es la escuela. Pero el otro fundamental, importantísimo, es la familia. Entonces no podemos, independientemente de que no sea ya la familia tradicional, papá, mamá, que ahorita ya hay una diversidad de formas de cómo educar y cómo criar a las niñas y a los niños. Pero yo creo que ahí también es muy importante. También considerarlos como personas que tienen la capacidad de dar su punto de vista y su opinión. Y no decir, tú cállate, tú no sabes ni lo que dices. Es lo primero que dice la persona, ¿no? Entonces sí es importante tomar esas cosas. Bien, entonces qué bueno que das este tipo de opinión y también queremos saber qué opina Carlos Perola al respecto. Muy buenas tardes. Yo quisiera poner el punto más bien sacando el asunto de la política del hogar y llevarlo a dos instancias. Una es la de gobierno y la otra sería la de partidos electorales. Sí, también se hace política electoral. Y muchas veces el público, el ciudadano confunde entre hacer políticas públicas, que está muy bien señalado aquí por todos ustedes, pero también hay la parte de hacer política electoral. Es decir, que tiene que ver con propuestas, que tiene que ver con programas, o bien ya ejecutándolo a través de los gobiernos municipales, gobiernos del Estado, gobierno federal. Es decir, hay un modelo, hay una política pública que es dirigida desde estos gobiernos, desde estos partidos, también tiene que ver con el hacer política. Una persona que no opina, que se calla, que no menciona nada con respecto a las políticas públicas de gobierno o de los partidos, también está haciendo política, está tomando una postura, ¿verdad?, de silencio, de aceptación de lo que está pasando, crítica o no crítica por la sociedad, pero sí está asumiendo una postura política. El silencio también es una postura política, yo diría, ¿verdad? Claro, ante esto respecto sobre la política ciudadana y la política, se puede decir, pública. ¿Ustedes no creen que al menos en estas circunstancias nosotros estamos inmersos en la situación, no
nacional, estamos viendo problemas locales. Existe una nula participación de la ciudadanía sancristobalense en las políticas públicas y políticas partidistas dentro de San Cristóbal. ¿Existe estos problemas, estos conflictos? Bueno, yo pienso de que, bueno, primero que nada comparto que sí, cualquier problemática humana debe ser vista holísticamente, de forma integral, pero para fines de estudio, pues tiene razón Carlos, ir separando en segmentos. En la cuestión de la participación de la ciudadanía, depende en gran medida también de que se generen estos espacios de participación. Alianza Cívica es uno de ellos muy importantes en la ciudad. La situación es que a veces no conviene a la clase política abrir estos espacios. Hay mucha gente que quiere participar. Esta participación genuina de la sociedad abarca muchos aspectos de la vida, ¿no? Algo que para ti te puede interesar mucho. Digamos, hay gente muy apasionada que se dedica a la protección de los perros, por ejemplo, y dan la vida por eso. Deben crearse instancias que permitan esta participación con el apoyo de los gobiernos, pero debe también generarse que se permita la participación social, hacerlo más amplio, ¿no? Hay gente que quiere participar directamente en la toma de las decisiones que afectan a la sociedad. Eso sería propiamente lo que es política pública. Y hay un pequeño segmento de la sociedad que participa en lo que sería la política electoral. Esto es acceder al poder. Qué bueno que podamos llegar en ese momento, porque a explicar el momento en que la sociedad pasa de querer incidir en lo que es una política pública, y se decide por la política partidista, se decide ya a entrar en acción en los gobiernos, ¿no? A formar parte de un gobierno que por alguna razón en nuestra sociedad está mal visto. Aquella persona que te encuentras y dice yo quiero participar directamente en la política partidista, como que de inmediato hay un rechazo social, como que de inmediato la gente dice tú quieres ir a robar, tú quieres ir a delinquir. ¿Por qué? Bueno, los políticos se ganaron eso a pulso, creo yo. Pero en este caso, para no desviarnos del tema que es la participación ciudadana y la participación política, que van de la mano, creo yo completamente, que no existe una sin la otra, es una sinergia no absoluta que existe desde que nacemos, incluso antes que nacemos, porque la madre es la que crea todo un órgano, no, de relación con médicos y todo este sistema. Podemos hablar que la participación ciudadana ha afectado al uso y malos costumbres de la política partidista, pero sin dejar la participación pública, de la participación política, de la política pública. Han hecho mal uso. El mal uso yo creo que sí está hecho, pero hay observaciones para que la participación ciudadana política, llegue a tomar parte dentro ya de la vida política de la ciudad. ¿Pueden los ciudadanos a llegar de manera organizada, haciendo políticas, a tomar cierto nivel de importancia en la participación de esta ciudad? Bueno, yo sí quisiera narrar por lo menos dos experiencias que sí se puede decir de participación ciudadana y que ha incidido en políticas públicas. Una fue en 2003, justamente cuando se hizo el intento de privatización del agua del Zapán, aquí en San Cristóbal. Ahí fue una movilización muy grande que se dio en barrios y colonias a través de los consejos de participación y colaboración vecinal, y se logró detener justamente, ya estaba firmado el convenio justamente para que ya entrara al sistema al Promagua, programa de movilización de sistemas operadores de agua potable, y se logró echar para atrás. Entonces yo creo que esa es una muestra de que sí es posible poder incidir, poder hacer una participación política, una participación ciudadana, y que realmente haya una transformación en la política pública. El otro también fue justamente en esa época, porque en ese momento estaba participando en los consejos de participación vecinal, fue un programa que se estaba dando a los adultos mayores, lo que luego se convirtió en el programa Chiapas Solidario. En ese momento le estaban dando una despensa a los viejitos de 60 años y más. Se logró ciudadanizar ese programa, y que fueran los mismos viejitos, a través de sus propios consejos,
los que tuvieran la forma de distribución de sus despensas, ¿sí? Y llegaron también a algún momento a hacer una contraloría social porque los paquetes no venían como estaban estipulados. Entonces, se hizo venir a la Secretaria de Desarrollo Social en ese momento, a María Cruz, para que en su vista se abriera un paquete y que ella viera que no estaba el paquete de acuerdo a lo que ellas habían dicho. Y entonces se logró regularizar esa situación. Entonces se hizo todo un sistema de distribución y eran los comités de viejitos los que iban por sus despensas. Entonces yo siento que fue una experiencia muy importante, muy interesante y que realmente también incidió en política pública. Entonces yo creo que sí es posible. Otro ámbito podría ser también del ámbito electoral, yo creo que sí también es posible, pero para eso, si quiere uno, por ejemplo, ser gobierno municipal en el 2015, ya que había que haber comenzado a trabajar el año pasado. Entonces, si también es parte de un proceso de trabajo y no verlo solo que, son las elecciones, ahora me preparo. No, hay que trabajarlo de mucho antes atrás. Entonces, me estás dejando en claro que la organización ciudadana puede llegar a realizar de manera eficaz lo que el sistema, por decirlo gubernamental, no ha podido cumplir. O sea, la organización ciudadana puede llegar a albergar esto, puede asumir esto desde abajo, ¿no? Don Carlos, ¿qué opina usted? Con lo que decía Pepe y Tere también, que yo creo que hay que hilvanarlo, es que esta historia que tiene San Cristóbal de los barrios y colonias de hacer intervenir incluso en el presupuesto público municipal y muchas veces en lo estatal, porque tenemos el mercado de la zona norte que influyó, digamos, en el asunto del presupuesto estatal, pero tiene que ver con el asunto de barrios y colonias. Esto va marcando ya una política de gobierno, ¿no? Este movimiento de los barrios y colonias, este movimiento de las organizaciones marca un modelo de desarrollo de gobierno también. Yo creo que acertadamente lo decía Tere, hoy nuevamente la sociedad tendrá que volver a luchar porque la intención, lo vemos en Tuxtla y lo vemos a nivel nacional proponiendo ya la privatización del asunto del agua. Otra vez se nos viene este tema acerca de la privatización. Entonces, todo esto de hacer políticas públicas, hacer políticas o incidir en las políticas de gobierno, incidir en las políticas electorales, ¿verdad?, que tienen que retomar los políticos y tienen que retomar los partidos, es a partir, yo diría, de la organización ciudadana en varios espacios. En estos barrios y colonias, en estas organizaciones, desde el hogar, desde la discusión misma desde el hogar, desde las diferencias entre el matrimonio que a veces se ven acerca de cómo ver la vida, acerca de cómo comportarse en la calle. Entonces, para puntualizar, yo diría que sí hay suficiente participación ciudadana en San Cristóbal, ¿verdad? Y hoy lo vemos a través de la participación en los cabildos, ¿no? Venimos de un cabildo en este momento donde fue cuestionado el asunto de la presentación de un avance de la cuenta pública, ¿verdad?, a pedazos, y que ante la ciudadanía habrá que desglosar específicamente para qué ha sido utilizado los 400 y tantos millones de pesos que le corresponde o que logra captar el Ayuntamiento de San Cristóbal y se está dando y que se debe de dar frente a la ciudadanía. Entonces, pero eso solamente va a ser, ¿verdad?, en la medida en que la población, el ciudadano, se organice. Donde sea posible, Pepe decía, el asunto de los animales. Ahí tenemos que coincidir muchísimas gentes también acerca de cómo se atiende, cómo se hace responsable el ciudadano con la atención de los animales. Y sobre todo, ¿verdad?, yo pondría el énfasis, ahora sí, con los humanos también, ¿verdad?, grandes, chiquitos, adultos, etcétera, ¿no? Y me parece que tocó un tema muy interesante, Tere, que es el otorgarle a los adultos mayores una ayuda, ¿no? Y yo diría, no es una ayuda, es un derecho que tienen los adultos mayores a partir de la renta, igual que lo tiene un niño, ¿verdad? Una beca en la primaria, lo tendría también el adulto. Es decir, la beca de vida que tiene el adulto ya mayor sería lo que le das a un niño para que estudie la primaria como beca o a alguien de la secundaria o a un investigador. Es un derecho de las riquezas nacionales que nosotros tenemos. No es una ayuda, no es un pobre anciano que hay que ayudarlo. Me parece que ya es un derecho que hay que defenderlo, es un derecho humano del ciudadano.
igual que el del niño, ¿verdad? Me parece que es un punto interesante porque aquí definimos la política. En este momento, digamos, está definiendo Tere lo que dice el adulto para los viejitos, y yo digo, es un derecho humano del adulto mayor, no es una ayuda, ¿verdad? Ahí ya estamos haciendo políticas públicas o políticas de gobierno también. Bueno, pues estamos en Alianza Cívica, su segunda emisión en su programa del Espacio Ciudadano. En estos momentos pues estamos viendo las posturas y las diferentes visiones de cada uno de nuestros invitados, sobre todo también para ver este tema que es la participación ciudadana y la participación política, que estamos llegando en una breve conclusión. Podríamos decir que van relacionadas del mismo tema y una sin la otra no pueden existir sin una sinergia. Vamos a regresar con otra pregunta, que es si la participación ciudadana en San Cristóbal es esporádica o no. Pero primero vamos a ir a un corte comercial para poder organizarnos un poquito aquí dentro, y vamos a regresar con ustedes en un minuto. Así que vamos a un corte comercial. Gracias. Si nuestras acciones cotidianas son positivas, es posible vivir en armonía con toda la humanidad. Pero hay que irradiar amor coherente desde el alma en nuestras relaciones con todos. Esta emanación racional y armoniosa fructificará como beneficio corporal y espiritual para tu fortaleza y seguridad. Si quieres fraternidad en la coexistencia, realiza con seriedad y responsabilidad no solo tu trabajo, también valora el de tus compañeros. Contagia sin ninguna restricción de alegría a los demás. Cuando estés solo o con otras personas, sé sincero y limpio. Practica el desprendimiento y la cordialidad con las personas que te rodean. No lastimes al prójimo. Procura ser recto y aceptar coherentemente las reglas y leyes, las cuales deben formar parte de tu vida. Es una necesidad para el crecimiento. Asume una actitud sincera y genuina, que debe de estar siempre acompañada de altruismo, para que se fortalezca la fe entre todos. Exteriorizar los principios de respeto desde el alma permite tener una vida agradable junto al prójimo. Es la alternativa para que exista fe y paz, y también el equilibrio con todos. No esperes a que los problemas se solucionen por sí solos. Preocuparse no es ocuparse. Siempre habrá alguien que te pueda ayudar. Campaña Mejorando las Relaciones Intergeneracionales, auspiciada por Alianza Cívica Chiapas, Jóvenes Unidos por la Libre Expresión y Proyecto Participación Social Chiapas. Bueno, pues estamos de regreso aquí en el Espacio Ciudadano con Alianza Cívica Chiapas, y queremos agradecer también a nuestro productor, Agamey, que se encuentra detrás de toda la infraestructura y de lo que está ahí aquí, la logística del programa. Queremos agradecerle por este espacio, y nos pueden visitar por SAC en este momento en vivo en www.sancristv.com. Sintonícenos y díganle eso también a sus familiares, sus amigos, que los pueden visitar por ahí. Volvemos al aire con este tema que estamos hablando, política ciudadana y política pública, que ya llegamos al acuerdo que sí y no pueden estar separadas y que van juntos de la mano. Ahora el caso, la pregunta que dejamos antes del corte es, ¿son esporádicos la participación en San Cristóbal? ¿O existen ya mesas constantes, firmes, permanentes, con propuestas que tratan de llegar a la mayoría de la ciudad, dar a conocer a la ciudadanía qué están haciendo? ¿Son o no son esporádicas? Bueno, yo pienso que llegamos a un punto donde la sociedad es más autónoma. Antes, por decreto presidencial,
Estaba, por ejemplo, lo que se llaman organismos intermedios, cámaras empresariales, donde se aglutinaba gran parte pues son sectores, ¿no? La Canaco. Fueron rebasados, no representan realmente lo que dicen representar. Nos fuimos una etapa de, por ejemplo, comerciantes en pequeño, Canacope y este tipo de organismos, tampoco funcionaron. Y optamos como sociedad para organizarnos de forma totalmente autónoma. Nos despegamos digamos, del gobierno para organizarnos. Sin embargo, llega un punto también donde pareciera de que nos estamos estancando. Creo que todas las organizaciones deben de ampliar sus miras y participar más activamente en política, porque no nos podemos conformar nada más con esos pequeños triunfos. Tenemos que ir más adelante. Si ganamos, por ejemplo, el hecho de que no se privatice un sistema de agua potable, imagínense si esta gente pudiera incidir directamente en la toma de decisiones, que esta gente pudiera ser gobierno. Bueno, no sería esta lucha tan constante, ¿no? Como que hay gente que realmente tememos llegar a ese espacio donde de verdad se decide el accionar, la toma de decisiones, como que tememos llegar a ese espacio. Yo creo que la gente que quiere incidir realmente en la sociedad, en esta toma de decisiones, no debe estar de este lado, sino que debe estar del otro lado. Debe ser gobierno. Considero que por eso precisamente lo que vendrá en un futuro, lo que será Morena, no lo va a hacer desde la sociedad civil, lo va a hacer desde un partido político, porque ahí es donde realmente se puede incidir, a no ser que nos quedamos en ese punto de defender las pequeñas cosas. Creo que debemos ser más ambiciosos como sociedad. Y ya lo dijo alguien por ahí, la política es demasiado importante como para dejársela nada más a los políticos. Bueno, pues ahí está la visión de Pepe, que dice claramente que si un grupo de personas organizadas, la ciudadanía organizada puede tomar las reformas como fue el intento del 2003 de la privatización del sistema del agua potable, entonces queda claro que la ciudadanía puede llegar a ejercer una política, podría decirse una política gubernamental, pero con una base ciudadana, quizás. Esta es lo que yo trato de entender, es lo que está diciendo Pepe. Pero ¿cómo nos organizamos de manera ciudadana? ¿Cómo proponemos estos cambios de manera organizada? Vaya, quiero dejar claro que también puede ser sin necesidad de partidos o con partidos, no lo sabemos. Tendríamos que ver de qué manera la ciudadanía se organiza y si plantea la idea de llegar con una política pública con representación ciudadana, por supuesto, pero ¿qué opinas, Tere? Bueno, estoy totalmente de acuerdo de que sí hay que estar en los espacios de toma de decisiones. También yo diría que sí hay una participación continua, pero no propositiva. Porque si vemos, por ejemplo, en los noticieros, la gente siempre está opinando. Entonces, de alguna manera, eso es una participación. El asunto es de que no hay una propuesta de decir cómo sí queremos que sean las cosas. Siempre decimos lo que no nos gusta, pero no decimos cómo quisiéramos que fuera. Entonces yo te pongo otro punto rojo, la cuestión de la planeación, ¿sí? Yo creo que eso sería muy importante, que aprendiéramos también como sociedad civil, como barrios, es más hasta como familia, aprender a planear. ¿Cómo quiero yo que sea mi barrio, mi colonia? ¿Y cómo lo incorporo dentro de un ámbito de ciudad y ya hasta de un ámbito de municipio? ¿Sí? Porque yo que he participado en algunas reuniones de comités vecinales, cada persona estaba preocupada por su obra, de su barrio, y no lo ve dentro del contexto de ciudad. Entonces yo creo que sí es importante tampoco salirnos de acá y vernos el municipio, cuál es la problemática, porque a fin de cuentas todo nos afecta. El agua potable, si no tenemos una reforestación en Cuenca Alta, simplemente nos estamos acabando los mantos freáticos. Entonces es así como, por eso yo siempre vuelvo a la cuestión sistémica. Entonces yo creo que sí teníamos que empezar a trabajar en este asunto de la planeación y también incidir en que sí se haga el Instituto de Planeación Municipal. De hecho hay un decreto, yo sé que ya está el decreto, entonces teníamos que tener acceso a esos espacios, pero también tenemos que informarnos, tenemos que trabajar muchísimo, conocer, para también dar propuestas argumentadas. ¿Por qué no elaborar un plan de desarrollo ciudadano?
¿sí? ¿Por qué tenemos que esperar a que sea el gobierno en turno el que lo elabore? ¿Por qué no lo hacemos nosotros, nosotras? Bueno, pues esa es la propuesta de Tere, ¿no? Eso es bastante interesante, el plan de desarrollo ciudadano. Sobre todo también bueno, a mí se me ocurre que puede ser un plan de distribución urbana de los ciudadanos, porque San Cristóbal está pasando por un problema grave del ambulantaje, de la basura, de la electricidad, el sistema de agua está mal. Entonces, creo que podemos desde la ciudadanía organizarnos tal vez, y bueno, mejor quito ese tal vez, debemos organizarnos como ciudadanos para hacer estas políticas públicas que nos puedan ayudar a nosotros también a conocernos y a reconocernos como ciudadanos, y que vivimos en un sistema que nos hace seres sociables, no somos individuales, porque como bien dice, siempre es yo quiero mi obra, yo quiero mi obra, pero bueno, ¿por qué no ver primeramente por el bienestar de la comunidad? Y después vienen las obras por sectores, ¿no? Puede ser por manzanas o por código postales, ¿no? Se podría hacer. Y pues yo quiero agradecer a Tere también por estas observaciones, que por eso es bueno estos espacios para poder, porque muchos tienen muchas ideas. Y también nos gustaría que Carlos Perola nos comentara alguna de sus opiniones, sus visiones que también tiene él. Gracias. Yo diría que, decía hace rato, que aún en el silencio estás manifestando una postura, ¿no? Si hay una situación de gobierno, de alguien que propone y yo me quedo callado, estoy aceptando desde entrada, esa es mi visión, ya estoy aceptando lo que aquel dice, lo que se me impone, o lo que hay, o el problema que hay. Entonces, aún callado, me parece que hay una postura. Entonces, en San Cristóbal sí veo que hay permanencia organizada en proponer y en hacer política, es permanente. Lo que yo veo también es que está limitado por la parte de arriba, digamos, en el hacer gobierno, ¿verdad? En el cumplir las políticas de gobierno, ¿verdad? Quienes están en el gobierno están presionando sin dar información, sin dar conocimiento, sin decir qué obra, cómo y para quién y quiénes van a ser los más beneficiados, etcétera. Y esa transparencia y esa rendición de cuenta con lo que hay, digamos, de los barrios y colonias. Se limitan. Hay barrios que solamente luchan por, como ustedes decían, por su calle, por el asunto del alumbrado público de la esquina, por el asunto del drenaje. Pero hay coordinaciones y hemos conocido esos niveles de organización y están, digamos, influyendo a un nivel más regional. Son 11 barrios, son 45 barrios, son 6 barrios, es decir, están, pero hasta ese nivel se quedan. ¿Por qué? Porque hacen una política de lógica nada más. Como decía Tere, ¿no? Aprendimos a cuestionar o a proponer en función de lo que en el hogar se nos permite, y luego en la escuela, y después en la calle, y después con los amigos, y después con las organizaciones, y después con los partidos políticos, y al final, si eres o no parte de la toma de decisiones en los gobiernos. Entonces, este asunto de arriba, de gobierno, con el asunto de que empujamos en San Cristóbal, de barrios y colonias, hay un nivel, digamos, que es las coordinaciones. Entonces, yo creo que la preparación de la ciudadanía en las coordinaciones de barrio también debe alcanzar otro nivel de formación. Ustedes como asociación civil, digamos, tienen ya la experiencia, tienen la experiencia de llevar el conocimiento, de llevar la información, que es la que debe discutirse en estos niveles de barrios y colonias y a nivel de organización, ¿no? No solamente los de barrios y colonias. Oye, mencionabas ahorita los vendedores ambulantes. Yo los llamo de otra manera porque están organizados, a mí me parece que de varias formas, ¿no? Los trabajadores por cuenta propia, es decir, quienes de alguna manera solidariamente con todas las tejedoras recogen el bordado y lo venden. Esa es una manera de una economía solidaria y hay quien se los compra también. Esos niveles están enterados del comercio, lo que no están enterados es de los beneficios políticos que podrían tener como organización, que ya lo decía Pepe, a través de otro nivel de organización. Decía Pepe acerca de la Canaco, ¿no? Es decir, pero son un sector, se juntan solamente los que son parecidos en ese caso, ¿no? Igual con el asunto de los vendedores ambulantes. Entonces, a mí me parece que sí es permanente,
que sí tiene sus ámbitos, pero que hasta ahí se queda. Esta etapa, digamos, este nivel superior que tendría que ser de la coordinación de todos los barrios de San Cristóbal y de las comunidades para poder llegar a incidir, ahora sí, con pues, políticas públicas en que sean políticas de gobierno, que sean ejecutadas por quienes gobiernan, y quienes gobiernan, bien lo decía Pepe también, tiene que responder a esas organizaciones, a esos niveles de organización, y no como hoy que responde, digamos, a, me parece a mí, a un capital, a una serie de gentes que tienen capital y a una política económica externa incluso, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí es permanente y que sí es, se hace política en San Cristóbal cotidianamente, ¿no? A esos niveles. Pues ahí está la opinión de don Carlos Perola, es bastante larga y muchos puntos, ¿no? que estamos viendo de nuestros invitados. Y yo les quiero agradecer por estar aquí y vamos a continuar con este programa, pero antes vamos a ir a otro pequeño corte comercial para volver con nuestro programa, nuestra transmisión, con otras preguntas y para el último segmento de esta transmisión. Y vamos al corte comercial. Gracias. Jóvenes consejos. Ya no eres niño, lo siento, ese tiempo ya pasó. Eres adolescente y puedes hacer más y mejores cosas. Ten conciencia de ello y ten cuidado con lo que haces, pues a tu edad es más fácil perderse. Esta es una nueva etapa en tu destino. Es una oportunidad que la vida te da para que seas mejor. No hay mañana para empezar, es hoy. Considera que en este momento estás exactamente igual que tus demás compañeros de grupo. No eres mejor ni peor. Al inicio de cada etapa de la educación, nadie se distingue por nada. Tienes un 10 de calificación. Consérvalo siempre. Consérvalo siempre. Respeta a los demás y de esa forma exigirás el respeto de todos. Respeto de todos. Administra bien el tiempo. Todo se puede hacer para ser feliz en la vida, pero tienes que asignar un momento para cada cosa. El tiempo es como el dinero, debe invertirse, no gastarse, y no debe utilizarse para comprar cualquier cosa, sino más bien lo que necesites. Lo que necesites. A tu edad, es muy importante que tengas claro que no hay nada imposible. Tú puedes ser lo que quieras. Todo empieza en la imaginación. Imagina que eres el mejor y lo serás. Imagina que puedes y podrás, pero tienes que acompañar tu pensamiento con la acción, siempre con acción. De lo contrario, no pasará nada y pasarás siendo un soñador. Recuerda que tienes un horizonte lleno de posibilidades. No desaproveches esta nueva oportunidad que la vida te dio. Vive joven, sé joven, siéntete joven, pero siempre pensando en tu mejor futuro. En tu mejor futuro. Estos consejos juveniles fueron presentados por Jóvenes Unidos por la Libre Expresión, Alianza Cívica y el programa Participación Social Chiapas. Participación Social Chiapas. Bueno, pues estamos de regreso en el espacio ciudadano de Alianza Cívica junto con sancrisTV.com. Ahí nos pueden buscar en estos momentos. Estamos en el último segmento, por si se lo perdieron, lo pueden buscar después en YouTube. Y regresamos con este tema, es el último segmento de este programa que al final fuera del aire se está poniendo bueno, pero también necesitamos que se ponga bueno aquí al aire, no solo por detrás de cámaras. Ese es el último punto que se estaba resguardando, es la invitación de los ciudadanos, cómo participamos, cómo lo hacemos,
Porque yo creo que yo soy ciudadano, tú eres ciudadano, y Terry, aquí don Carlos somos ciudadanos, pero ¿puede el ciudadano construir un plan de gobierno? ¿Puede el ciudadano llegar a crear sus políticas públicas para que obligatoriamente el Estado, que está obligado a solventarnos la seguridad en todos los ámbitos, porque para eso pagamos impuestos, lógicamente, como bien lo decías, podemos los ciudadanos llegar a organizarnos de una manera tan firme y sólido que podemos llegar a crear nuestros propios planes de gobierno, nuestras propias dependencias públicas, nuestras organizaciones en los barrios que sigan funcionando después, no solo en esporádico o movimientos que se vienen de repente a la luz, o como organizaciones que se quedan en sus posturas, en sus viejas posturas, y traes nuevas ideas y no lo quieren porque están acostumbrados a cierta forma de trabajo. Podemos nosotros organizarnos, proponer y solucionar, Pepe. Bueno, antes que nada habría que definir qué es ciudadano, ¿no? Legalmente ciudadano es tener 18 años cumplidos y modo honesto de vivir. Digo, ¿qué descripción tan más pobre de lo que es ser ciudadano? Decía Tere de que había que crear en el primer segmento, generar esta ciudadanía, ¿no? El ser ciudadano abarca mucho más. Yo no creo que haya tantos ciudadanos como 112 millones de habitantes. No creo que todos seamos ciudadanos en el sentido de que no todos participamos como debiéramos. Hay mucha gente que evade impuestos, que es una forma de ser ciudadano. Hay mucha gente que no participa en la vida pública, que es otra forma de ser ciudadano. Entonces, ser ciudadano implica muchas cosas. Mas, sin embargo, creo que quien debería fomentar esta generación de ciudadanía, que es el gobierno, no lo hace. Por el contrario, comentábamos fuera del aire que hoy, precisamente saliendo de la sesión de Cabildo, ¿cómo se puede ser ciudadano cuando pides que te informen de la cuenta pública y te dicen que no, que esto se va a hacer en sesiones cerradas de Cabildo a puerta cerrada? ¿Cómo se puede ser ciudadano cuando precisamente Carlos Perola pide que haya por vez primera en la historia de San Cristóbal una consulta ciudadana? Y bueno, salió un dictamen ahí donde ni siquiera lo toma en cuenta, y no nos permite ese espacio. Entonces, tenemos dos caminos: la vía de la revuelta, la vía de la revolución para cambiar todo de fondo, que es algo a lo que le tememos mucho y que está mal visto, y la otra pues es seguir avanzando por las vías de las instituciones, pero tienes que llegar a un punto en donde, si no vas a tomar la vía de las armas, vas a tomar la vía de tomar el poder por la vía institucional. Si te conformas con ser un organismo que va a estar representando a la ciudadanía, es muy poquito lo que vas a avanzar. Quizás en unas 10 vidas logres avanzar lo que podrías hacer si llegas y dices firmemente: me interesa la política partidista, en este caso ya se puede participar de manera independiente, quiero llegar al poder porque quiero hacer esto, pero decirlo claramente y de frente a la sociedad. Y si no, decirle, bueno, yo me voy a conformar con cuidar a los perritos, que también es válido, también se vale, pero yo creo que debemos ir más allá. Otro de los problemas de ser ciudadano es que el ciudadano crítico en nuestra cultura es mal visto. Oye, tú lo criticas todo. Oye, al regidor que pedía cuentas de cara al pueblo, le dicen de que es crítico, que le gusta estar en contra de todo. No, en otras sociedades, las europeas, se forma desde la escuela la ciudadanía por medio de la crítica, crear ciudadanos críticos, porque pareciera que en nuestra sociedad, si tú criticas algo es malo. No, requerimos ser más críticos, eso nos va a permitir tener mejores gobiernos y ser más conscientes de lo que en realidad pasa en nuestro entorno. Bueno, pues ahí está la visión de Pepe. Dos rutas distintas formas de pensamiento, que es lo que buscamos en ese espacio ciudadano. Encontrarnos y de ahí sacar visiones y opiniones y sobre todo construir nuevas ideas, frescas ideas también que nos puedan ayudar como ciudadanos y a los ciudadanos de San Cristóbal a crear. Yo comparto un poco de la idea de Pepe que los ciudadanos San Cristóbal muchas veces tiene miedo a la exigencia, ¿no? Tiene mucho miedo, le da miedo participar en las marchas, le da miedo ir a otro, pero también es por el sistema cultural que tenemos, que no solo viene enraizado de
de ellos en un momento, ¿no? Sino que yo creo que es un trabajo que ya viene de generaciones atrás, que les fue impuesto, y que eso hay que trabajarlo y abolir ese sistema. Pero yo creo que la primera revolución empieza aquí en la cabeza, y que posiblemente después podemos ir dando pasos pequeños y agigantados para poder voltear la pirámide, invertir la pirámide que tenemos, para que el ciudadano ya tiene el poder, solo que no lo ejerce. Entonces, ¿cómo hacemos que el ciudadano ejerce ese poder que posee? Entonces, yo creo que hay que invertir la pirámide de alguna manera, que no sea el poder acá arriba del gobierno y el pueblo está hasta abajo, ¿no? Sino que el pueblo es el que está arriba y el gobierno sea solamente el vocero de de las decisiones que queremos en colectivo. 60 millones de pobres. 72. Y el más rico el primer más rico del mundo o el segundo más rico del mundo, creo que el ciudadano no tiene el poder. Yo creo que sí, no, lo que pasa es lo que digo, no se ha dado cuenta que lo tenemos y debemos despertarlo. ¿O tú qué piensas, Tere? Bueno, yo sí creo, sí, estoy de acuerdo de que sí tenemos un poder y que sobre todo estoy de acuerdo en que la primera revolución comienza acá. Yo ni tanto acá, sino diría acá, en el corazón, ¿sí? Porque si no podemos nosotros mismos sernos críticos con nosotros mismos y querer transformarnos y cambiarnos, ¿cómo podemos transformar el exterior? Yo creo que sí, eso es algo que teníamos que también como ir rebobinando el asunto. Sobre la cuestión de las vías, de las dos vías. Las dos pues son, históricamente son las que se han planteado, ¿no? Pero por ejemplo las revolucionarias, bueno, las de violencia, al final de cuentas siempre ha sido una élite la que ha quedado en el poder. Entonces, ¿qué me dice qué mensaje me da? Que es importante de todas maneras que la población, las personas, nos capacitemos, conozcamos nuestros derechos, tengamos claro qué es lo que queremos. Porque si no solamente somos carne de cañón, ¿sí? En el otro ámbito también, en el ámbito de los cambios a través de la institucionalidad también, creo que aquí lo importante es el conocimiento, lo importante es el aprendizaje, lo importante es sí, ser crítico, ¿sí? Leer mucho, quitarnos de la televisión mucho tiempo, ¿no? Para que pueda realmente hacer círculos de reflexión, ¿sí? Porque realmente si no, cualquier vía que queramos tomar, al final de cuentas va a ser un grupo de poder, un grupo político, el que va a tomar, al final, como dice, pues ahora el mango va a poder decir cómo vamos a continuar con esta nación. Si realmente queremos tener una nación que realmente sea del pueblo, pues hay que educar al pueblo. Ese sería mi punto de vista. Pues esa es la opinión de Tere Cepeda. Yo creo que sí estamos en esas circunstancias. Vemos que San Cristóbal es una ciudad no con poca participación, no con nula, pero sí con poca, ¿no? Y sobre todo hay que ver de qué manera nosotros empezamos a organizarnos, a hacer, como dices tú bien, círculos de estudio, la organización ciudadana. Pero también hay un punto que a mí me gusta mucho, que es en qué punto estamos y hasta dónde vamos a llegar, porque hay visiones y las circunstancias en México, y no solo en México, en nuestro municipio están las cosas, es como por ahí yo escuché a un señor decir, ¿no?, que estamos en una olla una olla de esas, ¿cómo se llaman?, express, que está ya, ¿no?, la cosita negra que lleva arriba ya está por estallar, porque el sistema que tenemos aquí en Cristóbal no está funcionando. No vemos que el ayuntamiento tome la vía de querer decir, no de dialogar, sino de escucharnos, porque nosotros somos quienes lo pusieron ahí, vaya, de ahí son nuestros funcionarios públicos, eso hay que dejarlo claro, son nuestros funcionarios públicos, nosotros no trabajamos para ellos trabajan para nosotros. Entonces, ¿cómo ve don Carlos Perola la opinión de Tere y la de Pepe? Mira, más bien voy a tratar de abordarlo desde mi perspectiva. A mí me parece que el asunto de las vías armadas siempre han terminado en una negociación. Desde los años 50, digamos, para atrás, afortunadamente podías instaurar un modelo económico y un modelo político, pero de los 50 a la fecha, digamos, todos los movimientos armados han terminado cooptados o arreglados en una mesa. Es decir, toda guerra te lleva siempre a ponerte en una mesa y decir cómo nos vamos a relacionar, ¿verdad?, toda la sociedad y hacer un acuerdo. Y
me parece a mí que la participación, ¿cuáles son los instrumentos de ciudadanos o de todo ser humano, digamos, en hacer política pública, en proponer? Yo creo que en el caso de México, todavía seguimos en la ruta electoral. No hay un movimiento ciudadano a nivel nacional que aglutine y que tenga la suficiente fuerza para ser propositivo. Políticamente, económicamente, digamos, en esta ruta política económica y organizativamente. En el caso del ayuntamiento, en el caso de San Cristóbal, yo diría que hay grandes avances. Lo quiero ver así, de esta manera, es decir, sí hay organización, sí hay esa posibilidad de reclamo, de proposición a estos instrumentos. Hemos vivido estos 8 meses el intento de organización ciudadana. Está la asamblea, ¿no? La asamblea ciudadana, estuvo el consejo y ha estado participando en el consejo ciudadano, están las organizaciones, pero me quiero referir a la asamblea. Estuvo proponiéndole, digamos, al cabildo, ¿no?, la realización de consulta ciudadana acerca de los usos de los espacios públicos que son propiedad de todos los que vivimos en San Cristóbal. ¿Qué vamos a hacer con esos espacios públicos donde ahora están asentados un comercio? Es decir, no está para que la ciudadanía pasee, trabaje, se divierta en ese lugar. También se propuso el asunto de las mesas para abordar temas que nos importa a todos los sancristobaleses, independientemente de donde vivas, que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con el drenaje, que tiene que ver con el asunto que hacemos con las reservas, cómo sembramos, cómo dejamos de cortar, a todos, no en mi barrio, sino a todos San Cristóbal. El ayuntamiento no alcanzó a ver esa instancia y se le fue a pedir al ayuntamiento, esa es una instancia, pedirla con el gobierno, como bien decía Pepe, quien tiene los instrumentos, quien tiene la gente, quien le paga a la gente, que puede hacer una buena planeación a partir de lo que la ciudadanía dice. Se niega el ayuntamiento, ¿verdad?, a hacer estas mesas, y entonces la organización tiene que irse a las calles, o a manifestarse, o a organizarse, de manera autónoma, digamos, ¿no?, independiente incluso del gobierno. En esta lucha está la asamblea, y en esta lucha está con el asunto de los adultos mayores que no les han pagado, y que tuvimos que buscar una vía de organización y de amparo hacia el derecho humano que tiene, en el caso de Chiapas, no es un programa, es un derecho constitucionalmente. Entonces, pero hoy nos enteramos que de pronto ya el ayuntamiento va a convocar a mesas, pero lo va a convocar a partir de la representación de barrios y colonias, en una mesa que debíamos estar atendiendo no solamente el poquito, el asunto del drenaje, que debería de ser atendido, pero vamos a estar en esas mesas donde nos vamos a mezclar exactamente quienes estamos viendo el problema mayor de ciudad con el ciudadano o la ciudadana que está viendo el problema solamente del barrio y colonia. Entonces, con esto quiero decir que hay maneras de organización, ¿verdad?, autónomas, independientes, que el ciudadano tiene que buscar. Cuando un gobierno es cerrado como el que tenemos, cuando un gobierno no está escuchando la propuesta, ¿verdad?, la organización ciudadana tiene que buscar esos espacios. Entonces, están lo de los barrios y colonias, están las organizaciones sociales, están las organizaciones de mujeres para defender el asunto de mujeres, y se está intentando, ¿verdad?, la organización de los adultos mayores. Entonces, esos espacios, si no los crea el gobierno, si no los genera, ¿verdad?, habrá que seguir luchando desde estas posturas, no necesariamente violentas y armadas, sino de estas posturas de propuestas, ¿verdad? Entonces, esos son los espacios que tiene que conquistar el ciudadano, pero tiene que capacitarse, bien lo decía Tere, tiene que formarse, tiene que estar informado para que entonces la propuesta que haga tenga un impacto y tenga credibilidad, no necesariamente en el alcalde, no necesariamente en el regidor, sino en otros ciudadanos, para que entonces conjuntamente con los ciudadanos podamos hacer ese tipo de propuestas de políticas públicas que luego, obligadamente diría yo en este caso, ¿verdad?, quien es funcionario, quien es gobernante, tenga que asumirlo. Es decir, no es una política de quien está ahí. Esos serían como los espacios que yo creo que hay que seguir conquistando, ¿verdad? Bueno, pues esto es el espacio ciudadano de Alianza Cívica Chiapas. Vamos a dar el último set de ronda para ver si alguien quiere opinar o decir algo más sobre la ciudad o sobre el programa o
o qué tema hizo falta para poder albergarlo en el siguiente. Y sobre todo, pues, de gracias por estar aquí a nuestros invitados, a Pepe Crocker, Tere Cepeda y Carlos Perola. ¿Alguien quiere decir algo más? Gracias. Pues hay que plantearnos, la gente que está del otro lado de las cámaras, que está del otro lado del aparato receptor, ¿qué quiere con su vida? Queremos que se cambien las cosas para el tiempo que nos va a tocar estar aquí, que cambien las cosas para el tiempo que le va a tocar vivir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. La vía que estamos tomando algunos grupos de incidir mínimamente, ir avanzando, ir capacitando, pues la vía larga. Yo no estoy proponiendo de ninguna manera una vía armada. Creo que hay algo intermedio, que estos grupos organizados de la sociedad se quiten ya la pena y digan, vamos a ir a asumir el poder porque pensamos que nosotros lo podemos hacer mejor que como lo están haciendo los que gobiernan actualmente. En ese momento creo que podemos avanzar y creo que podemos aspirar a tener una mejor calidad de vida en nuestra vida. Porque si esto se va a generar en 1 millón de años, a mí no me interesa, ¿sí? Si vamos a hacer los cambios, empecemos ya. Hay cómo hacerlo. Nada más hay que quitarse el tabú y de ser políticos. Y lo digo que a mí me cuesta mucho trabajo, no creas que... Pero creo que por ahí está el camino. Por ahí está el camino, ¿eh? Y si nos queremos conformar, hablar, a vivir bien, hablando de la gente que vive mal, pues es una decisión propia, pero que no nos va a llevar a ningún lado. Gracias. Entonces, ¿se puede o no se puede? Yo creo que hay una tercera vía. Una tercera vía. Ok, Tere. Sí, bueno, primero también invitar a don Carlos, a Pepe Crocker. Gracias, Gamey, por darnos el espacio ciudadano aquí en la cabina. Invitar a la gente que nos está escuchando o que nos está viendo, que pues nos visite en el Facebook de Alianza Cívica y que ahí pongan sus comentarios. A mí me encantaría que ellos nuevamente nos pudieran decir qué les interesa, qué les sale pues de su corazón al escuchar estos comentarios, qué les gustaría, pues, porque yo creo que este es un diálogo de 3, pero tendría que ser un diálogo de cientos, de miles de los que estamos aquí en San Cristóbal. Sería como una primera semilla que queremos sembrar aquí para la ciudad de San Cristóbal. Y en concreto con la participación, la tercera vía, pues yo estaría muy de acuerdo y justamente lo que queremos sembrar como Alianza Cívica, ¿no? De abrir estos espacios, de que la gente quiera participar, de que realmente podamos, si están estas mesas, pues hay que ir y hay que participar de todas maneras, ¿sí? Y yo creo que así va consiguiendo, porque hay algo también fundamental, y que nos hemos quedado siempre en nuestras trincheras, y que luego los que somos de las ONGs no nos queremos juntar con los del Consejo Ciudadano, o que los de barrios y colonias no quieren juntarse con los no sé quién. Entonces yo creo que también eso es muy importante, de que vayamos rompiendo esos estereotipos y que vayamos viendo. Aquí en San Cristóbal somos una ciudad multicultural. Hay que empezarnos a reconocer como tal. Hay que empezar a hablar también a las personas que han venido de otros lugares, de otros países, porque compartimos un mismo territorio, la ciudad. Entonces, y también ellos, para bien o para mal, están sufriendo lo mismo que los que nacimos en San Cristóbal. Entonces, es muy importante también empezar a comunicar con esas personas. Entonces no es que nada nos guste, solamente es que somos demasiados complejos como todas las sociedades. Don Carlos, ¿alguno? Primeramente, muchísimas gracias a todos, a la cabina, a los que dirigen la cabina, a ustedes que nos invitaron. Pepe, con quien dialogo mucho en últimas fechas y compartimos también visiones. Lo que diría es que el organizarte desde cualquier espacio, ¿verdad? Incluso, como lo decía al principio, en la misma casa, también en la mesa, en la familia, hasta en la calle, con quien te juntas, con quien estás, tiene que ver con el asunto que yo decía, con la política electoral, con la política partidista, porque creo que es la vía que Pepe bien señalaba. Es decir, hay una vía que es institucional y los partidos también tienen esa parte institucional, pero va a depender, creo yo, de los niveles de organización ciudadana. Si los partidos no pueden seguir solos, no pueden seguir estando en la mesa sin la participación ciudadana. Estos cambios, esta necesidad de tener la participación se va a lograr solamente cuando la ciudadanía que toma las calles, que opina, que critica, que propone, ¿verdad?
tome, ¿verdad?, la rienda de cómo debe de gobernarse y cómo debe de convivir la ciudadanía. Me parece a mí que hay que estar claros de que todo esto que estamos haciendo en barrios y colonias a nivel de las organizaciones ONGs o no ONGs, ¿verdad?, ciudadanas, campesinas, etcétera, todas nos llevan a un lugar que es el lugar de la convivencia, el lugar de beneficios, ¿no?, de calidad de vida para todos nosotros. Entonces, a mí me parece que el ciudadano tiene la última palabra, pero solamente se puede lograr, ¿verdad?, participando, haciendo de la palabra, ¿verdad?, la acción. Entonces, eso está en quienes nos están escuchando también. Bueno, pues queridos amigos que nos están viendo, con este segmento terminamos la transmisión del día de hoy de El Espacio Ciudadano en su segunda emisión, el día miércoles 17. La siguiente semana no se olviden que también tenemos una cita a la misma hora, a la 1 de la tarde. Quiero agradecer a nuestro productor Gamay y a www.sancristv.com, que es quien nos está brindando el espacio. Aquí recuerden, ellos están en Ejército Nacional número 115, barrio de Cujucitali, y no se deje, acérquense a Alianza Cívica Chiapas. Estamos en Diego de Golay 46C, en el barrio del Cerrillo. Nuestro teléfono es el 6785523. Tenemos una página de Facebook también, igualmente búscanos como Alianza Cívica Chiapas. Y por supuesto, recuerden que este espacio puede ser itinerante. Cualquier persona que guste, en cualquier espacio, colonia, barrio, casa particular, o que quieran tener una transmisión desde su casa, sea del kiosco de la plazuela, desde la azotea de su casa, en la sala de su apartamento, donde sea, nosotros podemos ir y hacer una transmisión desde su casa. Recuerden que es un espacio para ustedes y ustedes construyen este espacio, y sin su participación no podemos seguir con esta gran labor. Y los invitamos a que sigan sintonizándonos el siguiente miércoles a la 1 de la tarde. Gracias, Pepe, gracias, don Carlos, gracias, Tere, gracias a nuestras compañeras Blanca y Marlene, que están detrás de las computadoras también apoyando, a Gamay. Y un saludo también a todos los ciudadanos de San Cristóbal. Recuerden que yo me quedo con esta frase que dijo don Carlos, que si callo, también acepto. Entonces, muchas gracias. Hasta la próxima.